Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema elementos de la circunferencia. Este tema corresponde a la lección 16, ángulo central e inscrito de la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Pasemos a la clase. Elementos de la circunferencia. El problema de esta clase dice así: escribe el nombre que reciben los elementos dibujados en la siguiente circunferencia. Y nos dan esta figura en la cual se han trazado algunos elementos que se han pintado de colores. Pero antes de describir los elementos, recordemos que una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro. En cambio, el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el círculo y lo que es la circunferencia. Cuando hablamos de la circunferencia, hablamos de esta figura curva cuyos puntos están a la misma distancia del centro, pero no consideramos el área. En cambio, cuando hablamos del círculo, hablamos de una figura plana en la cual consideramos también el interior de esa figura. Es decir, que el círculo tiene área y la circunferencia no tiene área. Bien, aclarada esa información, pasemos a describir los elementos de la circunferencia. El primer elemento de la circunferencia que vamos a describir es este segmento, el segmento que va desde el centro de la circunferencia a uno de los puntos de la circunferencia. A este segmento se le llama radio y definimos al radio como el segmento que va del centro a un punto de la circunferencia. Bien, el siguiente elemento que vamos a describir es este segmento que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia pasando por el centro de la circunferencia. A este segmento se le llama diámetro. Entonces el diámetro es el segmento que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro. Otro elemento de la circunferencia es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pero no pasa por el centro. Este segmento se llama cuerda. Cuando hablamos de una cuerda, hablamos del segmento que va de un punto de la circunferencia a otro. Por lo tanto, también el diámetro es una cuerda porque cumple las condiciones de que va de un punto de la circunferencia a otro. Solamente que a la cuerda que pasa por el centro se le conoce como diámetro. Pero el diámetro cumple las condiciones también de ser una cuerda. Otro elemento de la circunferencia es el que tenemos acá. Cuando tenemos una curva que une dos puntos de la circunferencia, a esa curva se le llama arco. Este es un arco de la circunferencia. Entonces el arco es la parte de la circunferencia delimitada por dos puntos en ella. Otro elemento que se ha dibujado en la circunferencia es esta línea recta. Esta línea recta que se llama recta tangente. La característica de la recta tangente es que toca a la circunferencia en un solo punto. Pero a esta recta tangente se le acostumbra a llamar como tangente. Cuando hablemos de la tangente de la circunferencia, hablamos de la recta tangente. Y esa recta es la que toca la circunferencia en un punto. También vamos a hablar de este punto donde la recta tangente corta a la circunferencia. Este punto se conoce como punto de tangencia. Entonces el punto de tangencia es el punto donde la recta tangente toca la circunferencia. Bien, ya escribimos el nombre de los elementos dibujados en esta circunferencia. Pasemos a la conclusión. Los elementos de la circunferencia son los segmentos, radio, diámetro y cuerda, las rectas que solamente tenemos en este caso, la recta tangente, y el arco de la circunferencia. Pero también en esta conclusión se nos dice que el radio al punto de tangencia es perpendicular a la tangente en ese punto. Vamos a dibujar una circunferencia para explicar de qué se trata esta información. Si tenemos la recta tangente que corta a la circunferencia en el punto de tangencia y trazamos el radio al punto de tangencia, ese radio con respecto a la recta tangente es perpendicular. Pero cuando decimos que son perpendiculares, ¿a qué nos referimos? Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales de 90 grados. Entonces, si aquí tenemos la recta tangente y aquí tenemos este segmento que lo podemos alargar, para formar una recta que corte a la recta tangente, se forman cuatro ángulos. Estos ángulos miden 90 grados según la información que se nos da en la conclusión.
Aquí tenemos este ángulo de 90 y estos ángulos también miden 90 grados. Pero en matemática, para indicar que el ángulo es de 90 grados, lo que hacemos nada más es indicarlo con este cuadrado. Este cuadrado ubicado en la intersección de las dos rectas. Ahí ponemos esa figura que nos indica que este es un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tengamos una recta tangente y el radio al punto de tangencia, entonces el ángulo que se forma es de 90 grados. Bien, con esta información ya estamos listos para resolver los problemas del lapicito. El problema número 1 dice así: escribe el nombre de los elementos señalados en cada circunferencia. Literal A. Se nos da esta circunferencia y este segmento, que es una línea recta, que corta a la circunferencia en un punto. A este segmento se le conoce como recta tangente, pero también se le llama tangente. Solamente llamarle tangente de la circunferencia es suficiente, pero en este caso le vamos a poner el nombre completo. Esta es una recta tangente a la circunferencia. Literal B. En el literal B tenemos este trazo, ese trazo que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia. A este segmento se le conoce como radio. Bien, en el literal C se nos presenta la circunferencia y se nos da este trazo. Este trazo que va desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Este trazo se llama diámetro. Aquí tenemos. Bien, continuemos con el literal D. En el literal D se nos da este trazo que está desde un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pero es en el contorno de la circunferencia. Entonces ya sabemos que a este trazo se le conoce como arco. Y finalmente tenemos el literal E, donde se nos da este trazo. Este trazo que une dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. A este trazo se le conoce como cuerda. Bien, ya solucionamos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. En el problema 2 se nos dice: responde las siguientes preguntas. Literal A. ¿Cuál es el nombre del elemento que es un medio del diámetro? Bien, vamos a dibujar ese elemento. El elemento que es un medio del diámetro sabemos que se llama radio. Literal B. ¿Cuál es el nombre de la cuerda de mayor longitud de una circunferencia? Si tenemos una circunferencia y trazamos algunas cuerdas, la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia es la cuerda de mayor longitud. Y sabemos que esta cuerda recibe el nombre de diámetro. Es la cuerda que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Bien, vamos con el literal C. ¿Cómo es la recta tangente y el radio al punto de tangencia de una circunferencia? Tracemos una circunferencia y tracemos esta recta que es tangente a la circunferencia. Y vamos a trazar el radio al punto de tangencia. Y se nos pregunta cómo es la recta tangente y el radio al punto de tangencia. En este caso se nos hace referencia al ángulo que forman estas dos rectas. Y ya sabemos que ese ángulo que se forma entre las dos rectas es de 90 grados. Por lo tanto, la recta tangente y el radio al punto de tangencia son perpendiculares. Bien, pasemos al literal D. Al colocar dos puntos sobre la circunferencia, ¿cuántos arcos se forman? Dibujemos una circunferencia y pongamos dos puntos. Aquí tenemos dos puntos. Si tenemos dos puntos, se forman los siguientes arcos. Observa, tenemos este arco, ¿sí? Y tenemos este otro arco. Entonces, cuando tenemos dos puntos en la circunferencia, podemos observar que se forman dos arcos. En este caso, la respuesta es 2. Bien, con eso ya finalizamos los dos problemas del lapicito. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos ponen estos problemitas para que practiquemos este tema. Aquí tenemos un problema número 1 y aquí tenemos un problema número 2. Ok, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.